Agradezco muchísimo que nos acompañe esta mañana en DPC para resolver justamente nuestras dudas. ¿Está ahí? Rafa, ¿estás ahí? Aquí estamos. Muy bien, muchísimas gracias, Rafa. Gracias por estar con nosotros. Muchas dudas las que están surgiendo esta mañana acerca de si la gente puede o no reclamarle a sus patrones si les siguen pagando, en qué condiciones les siguen pagando y qué ocurrirá en medio de esta pandemia. ¿Qué podemos decir, Rafa? Claro, por supuesto. Mira, yo creo que lo primero y más importante que todos debemos tener claro es que cuando se presenta una suspensión de actividades en un centro de trabajo no imputable al trabajador, eso no es causa de despido, Nacho. A nadie se le puede despedir. Eso es lo primero que tenemos que tener todos muy claro. Una cosa es suspender actividades, otra cosa es suspender las relaciones de trabajo y otra cosa es terminar las relaciones de trabajo. Estamos ahorita en un primer momento, suspensión de actividades. La suspensión de actividades, consecuentemente, no es razón suficiente ni justificante para que el patrón le pida la renuncia o despida a un trabajador. El patrón que esto hiciera está incurriendo en un despido injustificado y, consecuentemente, el trabajador puede demandar la indemnización correspondiente. Okay. ¿En dónde, Rafa? Ahora, Estoy platicando con Rafael Avante, ex subsecretario del Trabajo y director general de la consultora Avante Asesoría Integral. ¿Dónde se pueden exigir estas cosas, Rafa? ¿Dónde pueden seguir estos procedimientos las personas que nos están viendo esta mañana? Mira, justamente el procedimiento se sigue ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, la Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo o la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, según sea competencia por la materia. Hoy, como tú sabes, están en suspensión de actividades, pero tienen guardias y están atentas a recibir reclamos de la gente. Entonces, lo primero que hay que hacer es estar pendientes para reclamar esto si se diera el caso y tener presente que como estamos en un momento de suspensión, no habría problema para presentar las demandas correspondientes cuando se dé la oportunidad. Ojalá y los patrones no incurran en esta práctica porque están afectando de manera importante el ingreso de la gente. Este es el primer caso. Estamos hablando, hay suspensión de actividades, a nadie se le puede despedir. Ahora, ¿qué sí puede suceder? A partir de ayer se emitió un decreto que si bien no es del todo claro en cuanto a lo que la ley prevé como una acción extraordinaria en materia de salubridad, sí ya prevé una serie de reglas de distanciamiento muy claras, por ejemplo, en el caso de las personas de la tercera edad o las personas que se encuentran susceptibles a infección, y ahí sí se dice ya que se debe evitar su asistencia a los centros de trabajo. Esto está entonces plenamente justificado y el patrón no tendría por qué generar ningún tipo de consecuencia laboral hacia ellos. El propio decreto dice que conservarán sus salarios. Además, prohíbe toda concentración, tránsito o desplazamiento, incluso al centro de trabajo. Esto ya nos está llevando a una etapa más que sí pudiera caer en el supuesto de contingencia. ¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo para el caso de contingencia? De existir una contingencia sanitaria, el patrón puede suspender temporalmente las relaciones de trabajo. ¿Y esto qué significa? Que ya no se paga el salario íntegro, se paga exclusivamente un salario mínimo, un día de salario mínimo por cada día que dure la suspensión hasta por 30 días. No podríamos hoy propiamente decir que ya estamos en esa etapa, pero ya estamos aproximándonos a ese momento, pero también aquí, como puedes ver, la ley no deja al trabajador sin ingresos. Esto es muy importante. A ver, Rafa, creo que en el asunto de la declaratoria de urgencia en medio de esta fase en la que nos encontramos, pues está en buena medida la clave, ¿no, Rafa? Es decir, si el gobierno hiciera esta declaratoria, si esta declaratoria se hiciera de manera urgente, no sé si eso está cubierto ya con lo que se anunció ayer o tendría que hacer otra declaratoria al gobierno federal para que entonces entren todos estas protecciones a los trabajadores, Rafa. Aún no es aplicable, me parece que sí se requeriría una nueva decisión de la autoridad donde claramente señale la contingencia sanitaria, marque esta acción extraordinaria en materia de salud y específicamente diga, se cierran todos los centros de trabajo que involucren presencia física o que involucren desplazamiento y se ordena que apliquen los supuestos de la Ley Federal del Trabajo para
salvaguardar el pago de los trabajadores. Algo así tendría que suceder para que ya estemos plenamente ¿Cuándo en esa tendría nueva que etapa. pasar eso, Rafa? Porque claramente la incertidumbre, particularmente entre los trabajadores, es indomable. Pues mira, la verdad es que es, por supuesto, decisión de las autoridades. Habemos quienes pensamos que ya estamos en ese momento, pero pues tenemos que confiar en quienes científicamente están valorando esto y pues estemos pendientes de que en cualquier momento ya den ese siguiente paso. Me parece que el mundo nos está dando un ejemplo y pues no debemos dejar de tomarlo en cuenta, pues por más cultura milenaria o fortaleza que tengamos, no nos hace muy distintos al resto del mundo, ¿no? ¿Qué modelo te gusta que esté ocurriendo en estos instantes en otras partes del planeta y que estén protegiendo a los trabajadores, Rafa? Qué bueno que lo mencionas. Mira, yo lo que veo es a jefes de Estado que están saliendo con programas importantes y muy agresivos para salvaguardar las fuentes de empleo y los trabajos. Y entonces están apoyando con pago de servicios públicos, con facilidades fiscales, con esquemas de acceso a recursos frescos e incluso con algunos subsidios para permitir sobre todo que la micro y pequeña empresa subsista con los trabajadores. ¿Qué creo que debiéramos hacer hoy en México? Nos ha pasado en otras ocasiones, Nacho, lo hemos hecho en momentos complicados. Hay que recurrir al diálogo social, hay que armar ya un gran pacto, hay que sentar a los sindicatos, a los empresarios, al gobierno, a las organizaciones no gubernamentales y armar un gran pacto donde se establezcan medidas y se aprueben recursos específicos para inyectarle liquidez a las pequeñas empresas y para permitirles sobrellevar esta situación sin afectar el ingreso de los trabajadores. A ver, mira, la primera plana del Excelsior el día de hoy dice: las pymes no podrán aguantar la cuarentena, las pequeñas y medianas empresas solo tienen capacidad para pagar 3 quincenas a sus empleados ante la caída en ventas causada por el COVID-19, por lo que urgen apoyos del gobierno, que es esto lo que nos habías venido platicando en los últimos minutos, Rafael Abante, y yo agregaría a este planteamiento otra cosa: ¿qué pasaría con las cuotas? Llámese cuotas al IMSS, cuotas que tienen que cubrirse en medio de esta situación, Rafael. Efectivamente, aquí el tema más importante es, las empresas en muchas ocasiones tampoco van a obrar de mala fe. No es que quieran abusar del trabajador, no es que quieran aprovechar esta circunstancia para deshacerse de él o para dejar de pagarle. En muchas ocasiones no van a tener para pagarles, Nacho, porque dependen también de sus propias actividades del día a día y no tienen ese ingreso. ¿Cómo vamos a dejar esas unidades económicas a su suerte? La verdad es que es de celebrar la solidaridad con la que muchas empresas están ya anunciando e informando que van a intentar hasta donde esto sea posible no afectar a los trabajadores. Ya vimos a empresas que están diciendo que no van a hacer ajustes salariales, empresas que no van a descontar. Hay microempresarios que ya salieron a decir: todavía me alcanza para pagarles un par de quincenas, pero más adelante ya no tengo. Todo esto es lo que tenemos que valorar. Estas empresas pagan servicios, pagan rentas, tienen créditos pendientes, están en condiciones en las que están por hacer su declaración de impuestos. Entonces, es un momento en el que todos tenemos que vernos solidarios y tenemos que pactar una serie de acciones. Las organizaciones sindicales, por ejemplo, veía yo que la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores llegó a un acuerdo muy importante bajarse con el las sueldo, aerolíneas, 65%. y entonces van a cobrar el 50% de su salario. Sí. Sí, interesante eso, ¿no? Así es, porque estás encontrando medidas alternativas. Si tú recordarás, cuando tuvimos la pandemia del H1N1. Sí, cuando fuiste director general de Inspección Federal, precisamente para la Secretaría de Trabajo. Dejar de trabajar por un momento, castigando un porcentaje del salario, y en ocasiones el propio gobierno pagaba una diferencia con tal de preservar la fuente de empleo. Bueno, lo que me estás diciendo es, tenemos lo que se anunció el día de ayer por parte del gobierno federal, pero no un plan integral donde estén involucradas empresas y Secretaría de Trabajo, Rafael. Así es, fíjate que la propia ley permite que la Secretaría del Trabajo intervenga y también dicte medidas y lineamientos que tengan que ver con la atención de la contingencia. Entonces yo creo que es el momento en el que, como lo hemos demostrado en otros momentos, en otras oportunidades, nos sentemos todos los representantes de los diferentes sectores en México y se tomen decisiones y se salga con un gran programa para rescatar la economía familiar y enfrentar la pandemia.
Muy bien, Rafa, te agradezco muchísimo. Te hago estas preguntas porque, como tú comprenderás, mucha gente que nos está viendo, pues está atendiendo, está haciendo un trabajo de verdad ciudadano de mucho esfuerzo para, en la medida de lo posible, quedarse en sus casas. Pero para muchos, Rafael, quedarse en sus casas es no comer, es perder el trabajo, es que sus patrones los Efectivamente, despidan. por eso tenemos que cuidar esto. Imagínate vivir esta circunstancia y también perder tu ingreso. No, pues te quedas sin comer, así de simple. Y así de dantesco y así de trágico. Rafa, si te parece bien, mantenemos la comunicación. Decía yo, Por supuesto. Tú estuviste en Con la mucho inspección gusto. como parte de la Secretaría de Trabajo durante la crisis del H1N1, ¿correcto? Así es. ¿Algo que se pueda rescatar de entonces para aplicar ahora? Pues mira, me parece que en aquel momento prácticamente tuvimos que ordenar, sí, la suspensión de labores, se emitió el decreto correspondiente con esta medida extraordinaria, incluso como responsable de la inspección del trabajo, a mí me tocó ir a cerrar muchos establecimientos para cerciorarnos de que la gente no estaba yendo y claramente tuvimos que entrar en un ejercicio de apoyo a las empresas a partir del esquema de paros técnicos. Bueno, vamos a estar pendientes y seguiremos hablando del asunto. Rafael Avante, ex subsecretario en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Gracias, Rafa. Al contrario, un abrazo.